El palacio está en silencio cuando el rey Felipe II empieza a caminar por el corredor. Lleva la armadura completa. El metal suena con cada paso. No va a la guerra. Va hacia la habitación de su propio hijo. Los guardias lo siguen sin hacer preguntas. Nadie sabe con certeza a qué puerta se dirige, pero todos sienten que esa noche algo se va a romper. Felipe se detiene frente a una cámara. Levanta la mano. La puerta se abre de un golpe brutal. El príncipe don Carlos se despierta sobresaltado. Todavía tiene el rostro hinchado de sueño cuando ve la escena, su cuarto lleno de soldados armados, y a su padre delante de ellos, cubierto de acero, con la cara dura como piedra. Durante un segundo, Carlos piensa que es una visita de un padre preocupado. Pero la mirada de Felipe no es de padre. Es la mirada de un juez. Entonces el príncipe lo entiende. No han venido a hablar. No han venido a regañarlo. Han venido a detenerlo. El hombre que le dio la vida ha venido a quitarle la libertad. Esa noche, el rey vence al padre. El deber vence al amor. ¿Cómo pudo llegar una familia a este punto? Para entenderlo, tenemos que retroceder al día en que nació un niño destinado a ser, desde su primer respiro, prisionero de su propia sangre. Algunos niños lloran al nacer. Carlos no. Carlos llegó al mundo, maldito desde el primer segundo. El año era 1545. El palacio brillaba de emoción, por fin nacía el heredero que España esperaba. Las campanas sonaban, los nobles celebraban, pero entre los médicos reinaba un silencio inquieto. ¿Por qué? Porque ellos sabían algo que nadie quería admitir. La sangre de los Habsburgo estaba demasiado mezclada. Un hombre normal tiene 16 bisabuelos. Carlos tenía solo 6. Tíos casados con sobrinas. Primos casados entre primos. Una familia que no crecía, se estaba ahogando a sí misma. Cuando el príncipe nació, las parteras se miraron con duda. La cabeza tenía una forma extraña. El llanto era débil, casi roto. Pero en la corte solo importaba una cosa: estaba vivo. Y era varón. Eso bastaba para celebrar. ¿Y su madre? María Manuela tenía solo 17 años. El parto fue brutal, una lucha que la dejó sin fuerzas. La fiebre llegó rápido, como un fuego que nadie podía apagar. Tuvo a su hijo en brazos solo 4 días, y después murió. El mismo linaje que daba orgullo a la corona, fue el que la mató. ¿Y qué había dejado esa sangre dentro del recién nacido? Muy pronto, el cuerpo del pequeño Carlos empezaría a mostrar la verdad. Una verdad que ni un reino entero sería capaz de esconder. Cuando un cuerpo empieza a romperse antes de tocar la corona, hasta el cielo aprende a guardar silencio. La historia salta unos años adelante. Carlos ya no es un bebé. Es un muchacho, débil y tenso, intentando ocupar el lugar que el mundo esperaba de él. Pero su propio cuerpo no colaboraba. El día de la prueba de armadura, el maestro armero sudaba sin parar. Había tomado las medidas 3 veces, y ninguna encajaba. El pecho izquierdo de Carlos se hundía hacia adentro. El hombro derecho estaba más alto. La armadura, hecha para un príncipe, no podía adaptarse a un cuerpo que parecía construido sin instrucciones. Cada vez que el joven respiraba, el aire entraba a golpes, como si su pecho se negara a abrirse. Caminar era un esfuerzo, una pierna más corta, un paso torcido, un equilibrio frágil. La cabeza, asimétrica. La mandíbula Habsburgo, prominente, rígida, incapaz de ocultar la verdad. En la España del siglo XVI, el cuerpo del heredero era un mensaje divino. Un príncipe perfecto significaba un reino bendecido. ¿Pero qué significaba Carlos? Los médicos buscaban soluciones que parecían castigos, sangrías, baños de mercurio, botas de hierro para forzar sus huesos. Por las noches, cuando se las quitaban, sus gritos cruzaban los pasillos como cuchillos de sonido. Y aún así,
lo peor no estaba en sus huesos deformes. Lo peligroso, lo verdaderamente oscuro, era la tormenta que ya empezaba a formarse dentro de su mente. Cuando un hombre se cansa de su propio dolor, empieza a buscar consuelo en el dolor de los demás. Los maestros de Carlos fueron los primeros en notarlo. Su mirada saltaba de un punto a otro sin fijarse en nada. A veces hablaba con claridad, otras, las palabras se le rompían en la boca. Y los dolores de cabeza, golpes de tormenta que lo llevaban a estrellar la frente contra la pared para apagar el ruido dentro de su cráneo. Pero el día en que su oscuridad salió a la superficie, nadie lo olvidó. Todo comenzó con algo pequeño. Un zapato apenas un poco ajustado. El artesano se disculpó. Carlos lo observó en silencio. Y con una voz fría, sin emoción, dio una orden imposible. Córtalos. Y cómelos. El cuarto quedó paralizado. El zapatero, temblando, cortó el cuero, y lo masticó bajo la mirada fija del príncipe. El sonido del cuero entre dientes fue peor que cualquier grito. Y aquello no fue un accidente. Pronto, los sirvientes contaban historias en susurros, conejos quemados vivos para ver cuánto tardaba el silencio, un paje casi marcado con un hierro al rojo, pequeños actos de crueldad elegidos con precisión. Carlos nunca tocaba a un noble. Con ellos sonreía, actuaba, fingía control. Pero a los débiles, los convertía en juguetes. Los médicos no tardaron en confesar en privado, esto no es solo locura, es una inteligencia torcida que disfruta del daño. Y entonces, cuando su mente ya estaba tan rota como su cuerpo, algo nuevo despertó en él, un deseo feroz por la única cosa que jamás debió perder. Algunas heridas no rompen el cuerpo, rompen directamente el alma. Después de tanta oscuridad, Carlos encontró por fin algo que parecía luz, Elisabeth de Valois. La joven princesa francesa que, según todos los acuerdos, iba a ser su esposa. Por primera vez, el príncipe miraba un retrato sin odio, sin rabia, sino con una esperanza tímida, frágil, casi infantil. Pero ¿qué pasa cuando la única cosa que puede salvarte se convierte en tu nueva condena? Felipe II tomó una decisión que heló a toda la corte. En vez de entregar a Elisabeth a su hijo, se casó él mismo con ella. España necesita una reina ahora, dijeron. Pero para Carlos, fue un robo. El día de la boda fue una tortura elegante. Vestido con prendas hechas para ocultar sus defectos, el príncipe tuvo que mirar a su padre tomar los votos que él había soñado repetir. Elisabeth, sin saber el infierno que vivía Carlos, lo trató con dulzura. Mi querido primo, le decía con una sonrisa suave. Pero esa amabilidad era un veneno lento. Cada gesto suyo le recordaba lo que nunca tendría. Carlos empezó a seguirla por los jardines, siempre a distancia, siempre con el paso arrastrado que los sirvientes ya reconocían como advertencia. Dejó regalos inquietantes, pájaros muertos acomodados con cuidado, trenzas hechas con su propio cabello, un retrato de la reina donde él había borrado el rostro de su padre y se había dibujado a sí mismo en su lugar. La noche del baile de máscaras fue el punto de ruptura. Carlos se acercó a Elisabeth, cubierto por su máscara negra, y le susurró algo al oído. Nadie sabe qué dijo. Pero el color desapareció de su rostro y ella huyó como si hubiera visto un fantasma. Desde ese instante, siempre hubo guardias entre el príncipe y la reina. Y lo que quedó dentro de Carlos ya no era solo dolor. Esa noche encendió una llama tan profunda, tan destructiva, que pronto amenazaría no solo su vida, sino también el destino entero del imperio. A veces, un solo escalón puede cambiar el destino entero de una vida. Después de la humillación con Elisabeth, Carlos estaba convertido en una mezcla peligrosa de rabia, celos y desesperación. Y una noche de 1562, esa mezcla explotó. Todo comenzó con algo mínimo. Una criada lo vio sin sus zapatos especiales y alcanzó a mirar su pie deformado. Fue solo un segundo. Pero para Carlos fue una ofensa imperdonable. La persiguió por las escaleras de servicio, estrechas y mal iluminadas.
Su paso desigual retumbaba contra la piedra. Pero su propio cuerpo, traicionero como siempre, lo venció. Un pie falló. El mundo giró. Y por un instante, su cuerpo quedó suspendido en el aire, antes de estrellarse de cabeza contra los escalones. El sonido fue como una campana que anunciaba desgracia. Durante 3 días, el príncipe no abrió los ojos. De sus oídos salía un líquido oscuro. Cada respiración era un jadeo que sonaba a despedida. Los médicos corrían, murmurando que el heredero de España se estaba apagando. Intentaron de todo, sangrías, ungüentos repugnantes, oraciones murmuradas en cada idioma que conocían. Nada funcionaba. Entonces el doctor Painte propuso lo impensable, trepanación. Perforar el cráneo para liberar la presión. Felipe, aterrorizado pero desesperado, aceptó. La cirugía comenzó a medianoche. El palacio entero escuchó el sonido del taladro mordiendo hueso. Un sonido lento, frío, que parecía abrir no solo la cabeza del príncipe, sino el silencio de toda la corte. A mitad del procedimiento, Carlos despertó. No gritó. No se movió. Solo abrió los ojos y miró el techo, completamente consciente, mientras el instrumento seguía entrando en su cráneo. Cuando finalmente la presión cedió, salió un sonido húmedo, y los médicos colocaron un tubo de plata para drenar el interior. Durante 2 semanas, Carlos vivió entre fiebre y delirios, hablando con sombras, recordando cosas que jamás vivió, murmurando nombres de muertos. Hasta que un día, la fiebre desapareció. Y todos respiraron aliviados. Creyeron que el príncipe había vuelto. Pero nadie entendió la verdad. El Carlos que abrió los ojos en esa cama ya no era el mismo. Y el que había despertado era mucho más peligroso que el que había caído. Cuando la mente se rompe, no solo salen lágrimas. También salen ideas peligrosas. El Carlos que despertó después de la cirugía no era el mismo muchacho de antes. Era más inquieto, más desconfiado, más afilado en su locura. Probaba cada plato antes de comerlo, obligando a un sirviente a tomar el primer bocado por si había veneno. Dormía con armas bajo la almohada. Llevaba listas secretas de enemigos, con notas detalladas sobre lo que les haría cuando yo sea rey. Y entonces empezó a hacer preguntas que hicieron temblar a toda la corte. ¿Qué ocurre en otros reinos cuando un rey ya no sirve? ¿Quién tiene el derecho de quitarlo? A los embajadores les hablaba como si buscara una respuesta que justificara algo terrible. Felipe, aún creyendo que podía salvar a su hijo, intentó acercarse a él. Paseos por el jardín. Conversaciones suaves sobre deber, futuro y paciencia. Pero Carlos ya no escuchaba. La ruptura pública llegó en un banquete oficial. El príncipe se levantó, golpeó la mesa con la mano y gritó que su padre no era digno de gobernar España. La sala se congeló. Felipe bajó la mirada, y entendió que algo había cruzado un límite. Poco después, Carlos se reunió en secreto con don Juan de Austria. Le habló de huir a los Países Bajos, donde el descontento crecía. Allí, creía él, podría ser recibido como un héroe, un liberador, un rey nuevo. No sabía que uno de sus criados era espía de Felipe. En cuestión de horas, el rey tenía los informes en su escritorio, armas escondidas en la alcoba del príncipe, guardianes sobornados, cartas cifradas enviadas a enemigos del reino. Felipe no solo veía traición. Veía algo más cruel, el resultado final del pecado de su propia familia, un monstruo creado por generaciones de orgullo y sangre cerrada. Y así llegó la noche en que ya no quedaban caminos fáciles. Felipe tuvo que elegir. ¿Morir como padre, o vivir como rey? Hay guerras donde la espada no se levanta contra el enemigo, sino contra tu propia sangre. Enero de 1568. Felipe recibe el informe final. Carlos piensa huir en cuestión de días. Tiene apoyos, planes, rutas. Si escapa, España estalla. El rey cierra los ojos. Ya no queda duda.
La elección que evitó durante años, acaba de alcanzarlo. Esa noche, Felipe no se viste como padre. Se viste como soberano. Pide su armadura real, la de guerra, la que pesa como un castigo. Cada pieza que se ajusta es una despedida silenciosa, una coraza para matar la ternura, un casco para encerrar la culpa, un cinturón para amarrar el corazón. Cuando termina, el padre ha desaparecido. Solo queda el rey. Los pasillos del palacio están vacíos y helados. Los guardias lo siguen con respiración contenida. Nadie se atreve a hablar. Todos saben a dónde va. Todos entienden lo que esa marcha significa. Felipe llega a la habitación de su hijo. Respira hondo. Y con la misma fuerza de un soldado rompiendo una fortaleza, derriba la puerta. Regresamos así a la escena del inicio. Carlos abre los ojos. Ve el acero. Ve a los soldados. Ve a su padre, en armadura. No necesita explicación. Entiende al instante que todo ha terminado. Los guardias lo sujetan con cuidado, casi con lástima. Él no lucha. No grita. Algunos dicen que sonrió. Otros aseguran que lloró. La verdad murió con él. Lo llevan de inmediato a una torre porque lo que esperaba a Carlos en esa torre era apenas el comienzo de la verdadera destrucción. La muerte no siempre llega en un instante. A veces llega despacio y te va comiendo por dentro, como un fuego que nadie apaga. Carlos pasó 6 meses encerrado en aquella torre silenciosa. 6 meses que fueron suficientes para destruir lo que quedaba de él. Su cuerpo fue el primero en rendirse. Los músculos se apagaron hasta no poder sostenerlo. Las llagas cubrieron su espalda torcida. Caminar se volvió imposible, arrastraba las piernas dejando marcas de sangre en el suelo. Pero lo más terrible fue su mente. Empezó a hablar con personas que no estaban allí. Ponía platos en la mesa para invitados invisibles, su madre muerta, antiguos reyes, y a veces, versiones imaginarias de sí mismo. Reía, discutía, susurraba secretos al aire vacío. La paranoia lo devoraba. No quería bañarse porque pensaba que el agua estaba envenenada. No permitía que tiraran su orinal porque creía que usarían su desperdicio para hacerle brujería. Su cabeza, llena de heridas antiguas, supuraba. El olor que salía de su cuarto era tan fuerte que los guardias respiraban por la boca. Cada día, los sirvientes enviaban informes al rey, más llagas. Más delirios. Más suciedad. Felipe los leía todos. Y no hacía nada. Era una ejecución sin cuchillo. Una muerte lenta disfrazada de silencio. En los raros momentos de lucidez, Carlos escribía cartas, unas suplicando perdón, otras acusando a su padre de traición y crueldad. Felipe las guardaba, pero nunca respondió. Entonces llegó la obsesión final, el hielo. En pleno verano, pedía cubos enteros de agua helada. Bebía hasta que le dolía el estómago y luego se vaciaba el resto sobre la cabeza, como si intentara congelar el incendio que llevaba en el cerebro. El 24 de julio, un sirviente encontró al príncipe tirado en el suelo, semidesnudo, temblando dentro de un charco de agua helada. Estaba tan delgado que un solo hombre pudo levantarlo en brazos. Horas después, abrió los ojos por última vez. Dijo solo una frase. Díganle a mi padre que lo perdono. Nadie sabe si fue perdón o la forma más cruel de castigarlo. El parte oficial anunció, murió de una enfermedad natural. Ni una palabra sobre la torre. Ni una palabra sobre el encierro. Pero lo peor, lo más humillante, aún estaba por ocurrir. Porque la mayor violencia contra Carlos no fue su muerte. Fue lo que hicieron con su memoria después de morir. Cuando borramos el nombre de alguien, empezamos a inventar un cuento que jamás existió. En cuanto Carlos murió, la maquinaria del silencio se puso en marcha. Los sirvientes recibieron órdenes rápidas y frías, quitar los retratos, arrancarlos de las paredes, quemarlos sin dejar marco ni ceniza útil.
Sus objetos personales fueron destruidos. Las cartas, quemadas. Los registros oficiales, corregidos, 23 años de vida reducidos a un par de líneas aburridas. El funeral fue casi una sombra. Sin cortejo. Sin honores. Enterrado deprisa, con una inscripción mínima, como si nunca hubiera importado. La torre donde agonizó fue sellada. Los criados que lo atendieron fueron enviados lejos, con órdenes claras de callar para siempre. Las crónicas del reinado de Felipe escribieron una versión más cómoda, un príncipe enfermizo que murió joven. Ni arresto. Ni encierro. Ni podredumbre. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. 200 años después, enemigos de España encontraron fragmentos perdidos. El dramaturgo Schiller convirtió a Carlos en un héroe romántico aplastado por la tiranía. Verdi, en la ópera, lo transformó en un amante noble, puro, víctima de un padre cruel. La ironía es brutal. El Carlos real, cruel, deformado, consumido por su propia sangre, fue borrado. El Carlos inventado, bello, trágico, inocente, se volvió inmortal. Felipe ganó el imperio. Ganó la narrativa. Enterró la vergüenza de su hijo bajo capas de silencio. Pero al borrar su historia, abrió espacio para un mito más fuerte que cualquier verdad. Hoy, en teatros de todo el mundo, el público llora por un príncipe que nunca existió. Mientras tanto, el verdadero Carlos, el niño que se pudría desde dentro, sigue preguntándonos desde la oscuridad. ¿Puede un reino valer más que la vida y el alma de un hijo?